Twitter no es una red social. ¿Y por qué digo eso? Bueno, lo primero que debemos saber es que el valor de Twitter no está englobado en ser una red social como tal, sino en ser un medio de información. Sí, todos los medios sociales, incluyendo Facebook, Instagram, el mismo YouTube, sí, está englobado en transmitir un mensaje, en buscar información. Pero el punto de eso es que los usuarios y también los influencers que hay en Twitter no son los mismos que hay en las otras redes sociales que comparten todo esto. ¿Qué pasa con Twitter? Twitter es principalmente como un periódico, como la televisión, como la radio, que principalmente las personas o los influencers que hay en Twitter son un público totalmente distinto. ¿Por qué digo esto? Bueno, el público que engloba Twitter, entre comillas, es un público más intelectual por lo general. No todo el mundo es intelectual y busca informar, debatir de cualquier tema, siendo bueno o malo. Bueno, pero ¿a qué me refiero de que el valor de Twitter no está englobado como una red social, sino como un medio de comunicación internacional? ¿Por qué? Porque el usuario promedio que usa Twitter, para la redundancia, está englobado en presentar sus ideas, pensamientos sobre determinados temas y buscar un tipo de información que en cualquier otra red social no vas a encontrar, como un Day Live en YouTube y ese tipo de cosas. Aquí principalmente se buscan debatir cualquier tipo de tema. ¿Pero a qué se debe eso? Eso se debe a dos principales cosas. Bueno, el punto de inicio de Twitter, que Twitter principalmente no se podía compartir ningún tipo de cosas, simplemente pensamientos, porque no se podía compartir ningún tipo de medio multimedia, simplemente escribir comentarios o pensamientos sobre 180 letras. Y ese es el nicho que hoy en día ocupa Twitter. ¿Por qué digo eso? Porque ya Twitter simplemente vamos a buscar noticias. Sí, podemos encontrar cualquier tipo de cosa, DM, historias, lives, cualquier tipo de cosa podemos encontrarla hoy en día, pero todo radica en cómo comienzan las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque ya cada tipo de red social está acostumbrada a que los usuarios busquen algo en específico en cada red social. Como por ejemplo en YouTube. En YouTube pueden encontrar cualquier tipo de cosa, pero principalmente se buscan los blogs, los tutoriales, cualquier tipo de información que sea audiovisual la vas a poder encontrar en YouTube o cualquiera en Facebook o en Instagram, dependiendo cómo hayas iniciado en esa red social, porque todo depende de cómo hayas iniciado, en el tiempo que hayas entrado y que haya ahí. Y no digo que todos los usuarios que describí sean o estén en Twitter, porque podemos encontrar un poco de Twitter en Facebook, Instagram, en cualquier red social podemos encontrarlo, algún tipo de debatir o buscar información, pero todo lo que radica de Twitter radica a sus inicios, y que también medios sociales importantes hacen sus informaciones de forma legal o más primicias en Twitter. Y eso se debe a que muchas personas importantes y también organizaciones de muchos países hacen sus primeras declaraciones o medios de compartir información sobre diferentes hechos en Twitter y no se van a una red social o a un medio de comunicación normal. Algo que debemos saber y que no se debe de quedar atrás es que Twitter está considerada una de las peores redes sociales en torno a números. ¿A qué me refiero a números? Bueno, cantidad de usuarios y también cantidad de dinero generado. Porque muy bien sabemos que Twitter hay anuncios, pero al haber espectadores o algún tipo de público lanzado, esos anuncios no se pueden vender y por ende no puede generar ningún tipo de ganancias. Bueno, gracias por ver el video.